Porque en el espíritu es que está la herencia que Dios tenía preparado para Isaac, no en la carne. Y déjeme decirle otra cosa más, por la razón que estaba la carne presente es porque ellos quisieron ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Si Dios te prometió algo, la única ayuda que necesita Dios es que le sea fiel y que lo obedezcas en todo, que Dios lo va a realizar. Dios no necesita tu ayuda, porque es que a veces, bueno, están pasando 10 años, 15 años, 20 años, Dios dijo que me iba a dar un hijo, pues mira, coge a Sara mi sierva y tómala a ella como si fuera tu sierva y vamos a tratar el hijo de ella como si fuera hijo nuestro. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios no necesita ayuda, Dios necesita que le sea fiel. Él va a cumplir su promesa en su tiempo y en su calendario. Y ya que estoy hablando de ese tema, quiero hablar un poquito más. No hagas en Canaán lo que no hiciste en Ur o en Harán. Porque cuando estaba en Ur y en Harán, antes de que fuera llamado por Dios, en ningún momento se le subió a la mente, mira, vamos a tomar una esclava, vamos entonces a tener un hijo de la esclava, y entonces vamos a tener hijos. Si no se te ocurrió en Harán, si no se te ocurrió en Ur, no lo vayas a hacer en Canaán tampoco. Ahí implica entonces, si cuando no le servías a Dios, hablando de los varones, no tenías una chilla en Mayagüez, otra en Ponce y otra en Aguadilla, ahora que está en Canaán, ¿cómo es posible vas a considerar hacer algo que no hacías cuando no conocías al Señor? Si cuando no conocías al Señor no bebía, cuando no conocías al Señor no robaba, no hurtaba, no mentía, ¿por qué ahora que estás en Canaán vas a hacer las cosas que no hiciste cuando no tenías relación con Dios? Espero que eso te ayude, especialmente contra las tentaciones. Cuando venga la tentación a tu vida de hacer unas cosas, diga, pero ¿cómo es posible, Señor? Pero si cuando no te servía yo no hacía eso, y ahora que te sirvo, ¿cómo es posible que no voy a hacer lo que no hacía cuando no tenía un pacto contigo? Entonces lo vemos celebrando el destetamiento de Isaac, donde está la obra de la carne y la obra del espíritu habitando bajo la misma casa. Estaban específicamente, estaba Isaac, lo cual formaba parte de los planes de Dios, y estaba Ismael, el cual no formaba necesariamente parte del plan de Dios, pero fue parte del invento humano en la vida de un hombre, de una mujer de fe. Y el texto ilustra la tensión que existe cuando se trata de vivir en el espíritu y en la carne. Cuando se trata de vivir con un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo. Yo compartí varias semanas antes, por eso no lo botaba. Esto es agua y aceite y no mezclan. La carne y el espíritu tampoco mezclan. Aunque tú trates de mezclarla y mantenerla juntos, va a haber tensión, va a haber conflicto, va a haber muchas veces lucha dentro de nosotros, porque estamos tratando de vivir en el espíritu que representa el agua y vivir en la carne que representa el aceite. Y entonces vemos que esa tensión está ilustrada en el texto, porque vemos que mientras estaba jugando Ismael, que tiene unos 14, 15 años, con su hermano Isaac, vemos que dice que se burlaba de él, porque la carne siempre se va a burlar del espíritu. Porque cada vez que tú dices yo buscarle a Dios, dices, ¿para qué te buscarle a Dios? Te vas a meter aleluya, vas a empezar a orar, te vas a convertir a esto, porque la carne siempre va a oprimir y siempre va a perseguir al espíritu, porque la carne siempre va a tratar de dominar al espíritu, porque el primogénito, igual que nuestro primogénito, nacemos en la carne y Dios pone en nosotros entonces su espíritu para entonces darnos vida y darnos abundancia. Vemos que entonces la carne siempre oprime, trata de ser primogénito sobre el espíritu, igual que Ismael era el primogénito porque llegó primero, se creía que iba a dominar todo lo que hay en la casa. En la casa no puede haber la carne y el espíritu. Tu templo es casa del Espíritu Santo, no puede haber carne y espíritu, porque uno de los dos se va a tratar de ser primogénito. Si deja la carne va a empezar a burlar y va a empezar a oprimir el espíritu. Cada vez que tú piensas, voy a orar, voy al servicio el jueves, voy al servicio el martes, voy a hacer esto, voy a ministrar, voy a ver qué oportunidad yo puedo tener para servir. Vemos que la carne va a empezar a oprimir el espíritu, a burlarse del espíritu, a que van a pensar de ti, a que va a decir la familia, a que va a decir los hijos, a que va a decir todo el mundo y comenzar a burlarse de ti. ¿Alguno aquí alguna vez ha sido burlado por tener fe en Dios? Por poner las cosas de Dios primero.
Pero vengo a decirte algo. Si alguien se está burlando de usted, yo te vengo a decir que su tiempo está contado. Igual que con Sara, que Sara lo vio y dijo, se está burlando del hijo de la promesa del Espíritu. Y Dios dijo, esto se tiene que ir. Yo te vengo a decir que el que te está oprimiendo en el trabajo, el que te está oprimiendo en la escuela, el que te está oprimiendo en el negocio, Dios te está viendo, Dios lo está viendo y Dios eventualmente lo va a echar. Tanto de tu trabajo, tu finanza, tu negocio y de tu interior. Si esto ilustra el corazón en tu interior, es el deseo de Dios expulsar todo de la carne que pueda existir en nuestras vidas, para darle cabida, para que entonces las promesas de Dios se puedan cumplir. Porque mientras la carne está presente, mientras Ismael está presente, todas las promesas de Dios no se van a poder cumplir, porque el primogénito era el de la carne. Amén. Estoy diciendo muchas cosas, pero después lo ven otra vez en el internet, más o menos lo van digiriendo poco a poco. Lo van digiriendo poco a poco. Así que vemos, y esto apuntaba a esta opresión de la carne del espíritu, apuntaba a años después. Esta sierva, siendo egipcia, representa cómo Egipto iba a oprimir ¿a qué? A los del pacto. Y Isaac era del pacto, Ismael estaba fuera del pacto y era descendencia de Egipto, de egipcio, porque la sierva era egipcia y representaba lo que iba a ser los egipcios con el pueblo de Israel, igual que Ismael oprimía a Isaac, que entonces los egipcios iban a oprimir al pueblo de Dios. Como le mencioné, Dios va a bregar con lo que te oprime. Dios va a bregar con lo que se está burlando de ti, con lo que se está mofando de ti, por tú sacarle tu tiempo para ministrar, por estar en el grupo Yasmiel, por estar dando clases, por darle la prioridad de Dios. Todos aquellos burladores, todos aquellos espíritus burladores, Dios los va a echar fuera, porque es el deseo de Dios que le pueda servir, no solamente en tu casa espiritual, en la casa de Él también, sin que tengas que ser oprimido y oprimida por el enemigo. Así que vemos que una de las cosas que no todo negativo, y es porque cuando Dios promete, vemos que Dios estaba incondicionalmente comprometido con Abraham. Él dijo a Abraham, de tu descendencia yo voy a hacer una nación. Entonces tuvo un hijo con la egipcia. Le dijo, porque ella tiene un hijo con la egipcia, como quiera yo voy a cumplir mi palabra. Yo te dije, tu descendencia voy a hacer una nación, así que aún de él yo voy a hacer una nación. Pero la nación que voy a hacer de él no va a ocurrir en la casa tuya. Tú tienes que entender que hay ambientes, personas de las cuales Dios tiene que sacarte porque no van a formar parte de lo que Dios va a hacer contigo. La promesa de Dios muchas veces no se va a cumplir en la casa de mamá o papá o abuelo y abuela. Muchas veces Dios te tiene que mover de un lugar, colocarte en otro lugar, para que entonces todas las promesas que ha hecho sobre ti se puedan cumplir. Las promesas de Dios no se iban a cumplir en la casa de Abraham, en la tienda de Abraham. Las promesas de Dios sobre Ismael se iban a cumplir en otra tierra y en otra casa y en otro lugar. Muchas veces las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, en otra tierra, en otra casa, en otro lugar, con amistades diferentes, con asociaciones diferentes, con todo diferente, y en esa experiencia que entonces muchas veces las promesas de Dios se cumplen. Fuera necesariamente de la casa de tu padre y tu madre, porque puede ser que las promesas de Dios que Dios tiene para ti no es en la casa de tu papá y tu mamá. Muchas veces fuera de ahí es que las promesas de Dios se van a cumplir. Y Sara le dice a Abraham que eche la sierva y al hijo, porque no va a heredar con Isaac. Dice, porque la carne no va a heredar lo que es de espíritu. ¿Tú ves? Y por eso tienes que echarlo fuera, porque la carne, nada de la carne va a entrar en el reino de los cielos. Podemos profundizar un poquito más. Oro, iras, contiendas, coraje,
todo esto que es de la carne, celos, envidias, todo esto que es de la carne no va a ser heredado en el cielo, porque en el cielo no hay celo, en el cielo no hay envidia, en el cielo no hay coraje, no hay ira, no hay contienda, no hay lascivia, no hay fornicación, en el cielo no hay ninguna de esas cosas. Y por eso, como no hay ninguna, Él dice, esta de la carne no va a heredar las promesas que son tuyas, porque las promesas que son tuyas se adquieren y se reciben por medio de la fe en la palabra de Él. Sí, Señor. No en nuestra obra, en nuestra propia mano, en nuestro propio esfuerzo. Es por medio de la fe en Él es que se apropian las promesas de Dios. Así que por eso dice que tiene que ir la carne. Y si hay algo dentro de usted, algo todavía que está en la carne, tú tienes que decirle, se tiene que ir. Se tiene que ir. Si vas a recibir las promesas de Dios, se tiene que ir el aceite, se tiene que ir la carne y tiene que ser totalmente llena de agua. Porque mientras haya aceite, no, las promesas de Dios no se van a poder realizar. Y dice que, ella le dice, tiene que echarlo porque la promesa no es con la sierva y él, la promesa es contigo y conmigo. Y yo sé que eso es invento de nosotros, pero ahora tenemos que lidiar con las consecuencias por hacer las cosas fuera del tiempo de Dios, por hacer las cosas fuera de la temporada de Dios. Y vemos que se lo dice a Abraham. Dice, tiene que echar la sierva porque no va a heredar con Isaac. No va a heredar junto a Isaac. La carne no va a heredar junto al espíritu. O es todo espíritu o es toda carne. Aunque tenga un poquito de espíritu, es toda carne. Y la carne no va a heredar con el espíritu. Dice, el espíritu es lo que es del espíritu es que va a recibir la bendición completa, incondicional de parte de Dios. Y vemos que la carne, igual que no tiene futuro aquí, porque igual que lo que representaba Ismael, era que él iba a, entonces, si llega a quedarse en la casa, se iba a ser dueño de todo, iba a comenzar a mandar de todo. Amor, eso fue lo que ella vio, de que él estaba un mandón, creyendo de que él iba a ser heredero de todas estas cosas y iba a mandar todo este clan. Y igual la carne se cree que lo manda todo. La carne se cree que nos controla todo. La carne se cree de que siempre viviremos bajo el encadenamiento y la atadura de la carne en nuestra vida. Pero yo vengo a decir de parte del Señor, la carne se equivocó. Si tú deseas ser libre de la carne, si es tu deseo decirle, Señor, yo reconozco, igual que ella vio y dijo, espérate. Lo que es de la carne está oprimiendo el espíritu. Muchas veces Dios va a permitir que tú veas la carnalidad que hay dentro de usted, que tú veas la carnalidad, no cuando la cosa está buena, es cuando estás en tensión, es cuando hay presión, es cuando estás en problemas, es cuando estás en el aprieto. Se va entonces, si hay carne presente, ahí es que va a subir. Dicen algunos, ay, no me sigas porque se me va a subir lo de negro y lo de negra. Porque yo sé que tengo un poquito de chuleta todavía dentro de mí. Y si me aprietas y me aprietas y me aprietas, yo sé que eventualmente la chuleta va a salir para afuera. Y Dios te permite que lo veas. Y Dios te permite que sea, es un ejemplo además, que sea evidencia de la presencia de la carne en nuestro ser. Para que viéndolo, como Sara pueda decir, esto es de la carne y esto es del espíritu, y la carne se tiene que ir porque no va a heredar lo que es de Dios. Y que puedas percibir la carnalidad para que entonces, si tú quieres, Él echa fuera el aceite. Pero si tú quieres, y siempre Dios ha sido así, si tú quieres, lo echa fuera, pero es decisión tuya. Dios le dijo, échalo fuera. Dios confirmó su palabra de Sara, échalo fuera, lo que ella está diciendo es verdad. Aunque te haya encariñado con él, porque dice la palabra que le pareció grave. Imagínate su primogénito, 14 años, y él estaba ya encariñado diciendo, wow, con este que Dios va a establecer su pacto. Sara tiene el hijo y dice, no, es con el otro. Así que te encariñaste con algo, lo cual no tiene parte ni suerte en tu casa. Hay muchos que están encariñados con su carne. Están encariñados, no es que llevo 14 años teniendo mi esposa y teniendo una novia aquí en el Orange Blossom, y otra
otro en Seminole County, otro en Lake County, y están encariñados con su carnalidad porque lleva tanto tiempo con ellos que se les hace difícil desprenderse. Yo llevo tanto tiempo hablando malo que yo ya estoy encariñado con hablar malo. Yo estoy encariñado ya con tener celo. Ya yo estoy encariñado con tener ira y contienda. Ya yo estoy encariñado con tener pelea. Es que me gusta pelear.